de lo que tiene que ver con la ciencia abierta y la ciencia ciudadana. El minuto se ha declarado como territorio de ciencia abierta y ciencia ciudadana. Y este espacio precisamente lo que nos invita es a conocer y reconocer un poco de este tema. Y para ello, pues, expertos, ¿no? Expertos que son los que nos deben acompañar en este tipo de intervenciones y de espacios de formación. Entonces, quiero darle las gracias y la bienvenida a Edgar Aguirre, investigador de Uniminuto, ingeniero, doctor, y experto en todo este tema también de ciencia, de investigación, de todo este tema de lo que ahora se nos viene encima, que son los software, y que hoy nos acompañará como moderador de este espacio. Edgar, muy buenos días, ¿cómo estás? Estimada Pilar, muchas gracias por la invitación, muy buenos días. Estamos súper bien, contentos, muy a la expectativa de nuestro investigador, el ingeniero Jonathan, por conocer un poco más a profundidad todo este tema del software libre, porque ahorita hay un boom otra vez muy grande sobre el software libre y sobre todo sobre estas apuestas institucionales que tenemos en el minuto para el uso del software libre y sobre todo cómo nosotros usamos todo este tema en nuestro entorno comunitario y en nuestro entorno de investigación. Claro que sí, Edgar, pues muchísimas gracias y bueno, sin más preámbulos, ingeniero Jonathan Álvarez, ingeniero, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos, como siempre tú ahí, siempre dándonos la mano y siempre dándonos a conocer cosas que son bien interesantes. La experiencia de Jonathan Álvarez, no solo como investigador, sino como promotor de la ciencia abierta a través del software libre, pues es ya muy reconocida a nivel no solo nacional, sino también internacional. Entonces, quiero invitarlos a todos para que aprovechemos este espacio, para que preguntemos, para que aprovechemos este conocimiento de Jonathan y esta intervención de Edgar. Jonathan, muchísimas gracias, de verdad. Qué rico contar contigo en este espacio, qué rico poder conocer un poco de tu experiencia, de cómo manejar todo lo que tiene con software libre, código abierto, en este nuevo mundo que se llama la ciencia abierta. Ok, Pilar, muchas gracias. No sé si se escucha bien ahí. ¿Sí se escucha? Perfecto. Sí, señor. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias al Centro Editorial pues, de Minuto de Dios por invitarme. Y bueno, sí, a todos los asistentes por escuchar, pues, no sé, esta breve presentación sobre software libre. Pero en general, digamos, sobre el software en general y, digamos, la forma en que uno, desde la perspectiva en que uno puede estar posicionado, ¿no? Que es como investigador o como docente o como desarrollador. Bueno, hay varias formas de mirar el software, ¿no? Entonces, la idea de la charla es revisar eso un poco y, bueno, esa es la idea de hoy. Muchas gracias, ingeniero Jonathan. Les queremos agradecer a todos los participantes por estar el día de hoy pendientes de esta charla. El ingeniero Jonathan Álvarez Ariza es profesor del programa de tecnología en electrónica de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en Bogotá. Trabaja fuertemente en la enseñanza de la ingeniería. Es un experto en temas de sistemas de control, sistemas embebidos y todo este tema que tiene que ver con el hardware y el código abierto y este aprendizaje muy llevado hacia la educación. El ingeniero Jonathan ha venido trabajando fuertemente en sistemas embebidos y sobre todo como desde estos elementos que nos trajo la pandemia, desde esta forma de aprender virtualmente y de forma remota, cómo usar el software libre como un elemento dinamizador en todo el tema educativo. El ingeniero Jonathan Álvarez se graduó como ingeniero electrónico de la Universidad Central de Colombia. Asimismo es tecnólogo en electrónica en la Corporación Universitaria Minuto de Dios y tiene una maestría en educación de la Universidad de La Salle. Lleva trabajando desde el 2008. Yo creo que en la Facultad de Ingeniería es uno de los profesores más antiguos. Desde el 2008 está trabajando con nosotros y trabaja precisamente en este programa de tecnología electrónica que han ido impactando fuertemente estos procesos educativos en el área de TI en Bogotá. Trabaja en las clases en el tema de ingeniería en automatización, sistemas de control, todo el tema de circuitos, pero muy fuertemente en este elemento de sistemas embebidos y sobre todo cómo llevamos todo este tema de software libre
hacia este desarrollo en la línea electrónica. Además, el ingeniero Jonathan es uno de los investigadores más prolíficos que tenemos en la Facultad de Ingeniería en la sede principal, pues debido a que él es un investigador reconocido en ciencias, lleva una trayectoria de investigación de varios años, que en este momento ya es muy maduro en este proceso de investigación. Trabaja precisamente en hardware abierto, de lo que vamos a trabajar hoy. Ingeniero Jonathan, muy buenos días, muchas gracias por participar en estas sesiones y quiero que le cuentes a nuestros participantes, antes de que empieces a contarnos en esta presentación que tú tienes, cómo ha impactado este elemento, del software libre para entregar eso. Hola, Pili, tienes el micrófono abierto, te agradecemos, muy amable. ¿Cómo ha impactado este elemento de software libre en tu desarrollo profesional y sobre todo en tu línea de investigación? Y posterior, ingeniero Jonathan, podríamos empezar con tu presentación. Buenos días. Buenos días, Edgar. Bueno, como les venía diciendo, buenos días a todos los asistentes. Bueno, el impacto generalmente es, digamos, uno lo puede ver desde lo que les venía diciendo, uno lo puede ver como desde dos lados. Bueno, yo me estoy posicionando desde el lado de profesor y desde el lado de investigador, no tanto hoy desde el lado de un desarrollador, que ese es otro campo, ¿no? Entonces, a nivel docente, generalmente a mí me gusta, ya es algo más personal, tratar de hacer software que se puedan usar dentro del aula de clase o que los estudiantes los puedan usar dentro del aula de clase. Entonces, una forma de medir el impacto es justamente, bueno, cómo los estudiantes lo usan, em, qué ventajas tiene para el aprendizaje, em, qué ventajas tiene, digamos, en términos de, bueno, autoeficacia, en motivación, en ese tipo de cosas que pueden estar desde el plano cognitivo o desde el plano socioafectivo. Eso es por un lado. Ya por otro lado es, digamos, lo que uno usa ya en el día a día, de pronto como investigador, eh, porque, bueno, a nosotros nos gusta usar cosas que tengan que ver con software libre, especialmente porque los software, digamos, privativos, bueno, privados más bien, privados, em, pues tienen licencias que a veces son demasiado costosas y no son como tan asequibles para nosotros, o como investigadores o como docentes, salvo que la misma universidad nos los proporcione, pero bueno, uno no tiene tampoco tanto software, ¿no? Entonces, digamos, una salida para eso es poder usar el software libre también en procesos investigativos. Hay muchos paquetes, hay muchos lenguajes, por ejemplo, R, o los que les gusta usar más Python, o si se quiere hacer análisis de clúster está Scinet o PostViewer, etcétera. El mismo Mendeley, si uno quiere hacer cosas bibliográficas, bueno, todo eso lo puede uno traer como investigador, ¿sí? Y bueno, también la idea es uno posicionarse desde dos lados, ¿no? Lo que les venía diciendo desde docente e investigador, pero también o como consumidor o como productor de software, que eso bueno, eso se llama prosumer, ¿no? En el término norteamericano, bueno, en inglés. Prosumer es alguien que puede ser consumidor y productor a la vez de algo, ¿sí? Entonces, digamos, la idea también es que en algún punto uno no consuma solo software, sino también genere algún tipo de software o material didáctico, si quiere ser uno, digamos, desde el plano docente, material educativo, alguna cosa que se puede usar también con software libre. Entonces, es como la idea. Entonces, ahí están, digamos, las mediciones del impacto, retomando como la pregunta que me hacía Edgar, sí. Vale, súper, ingeniero. Para todos los participantes, informarles que ya vamos aproximadamente con 300 personas, estamos esperando a más, ya tenemos una gran audiencia. Ingeniero Jonathan, tú tienes una información que presentarnos. La palestra es toda tuya. Ok, muchas gracias. Bueno, espérenme, pongo la presentación. Bueno, no sé si se vea la presentación, si se cargó, si carga. Perfecto.
la vemos muy bien. Listo. Bueno, entonces como les venía diciendo, mi nombre pues, mi nombre es Jonathan Álvarez Ariza, soy profesor de ingeniería de Uniminuto, específicamente en el programa de tecnología en electrónica. También he dictado algunos cursos en ingeniería industrial. Y bueno, soy profesor asociado a MinCiencias desde hace como desde el 2018, investigador asociado a MinCiencias, y bueno, ahí está mi correo para cualquier duda que ustedes necesiten o que quieran aclarar. Realmente la idea hoy es como compartir un poco la experiencia. Realmente, pues mi área es educación, ingeniería, específicamente en electrónica, eléctrica, electrónica y sistemas un poco, que es como un área en que me muevo. Eh, y siempre la idea ha sido, pues por un lado, beneficiar a los estudiantes con lo que se puede hacer a nivel de software, pero también a nivel de metodologías educativas que puedan involucrar también el software, ¿no? Que es como una idea. Y dos, bueno, agilizar un poco o, por llamarlo así, sí, robustecer la parte de investigación, que en eso el software libre nos puede ayudar mucho como docentes también o como investigadores a agilizar cosas que necesitemos hacer. Bien, entonces la idea de la presentación es mostrarles a grandes rasgos pues esa parte. Bien, entonces los temas de la presentación, o bueno, yo la decidí dividir como en cuatro grandes temas. Uno, eh, una breve introducción a lo que es el software libre. Yo soy ingeniero electrónico, entonces tiendo a mezclar hardware con software. No tengo solo la perspectiva, digamos, de un ingeniero de sistemas, solo lo es del software. Yo tiendo a mezclar hardware y software, entonces, em, digamos, el software está metido también en el hardware. Bueno, pero es otra cosa, pero vamos a ver cómo hacer como una breve introducción a lo que es el software libre, como un contexto. Lo segundo es porque usar el software libre como docentes o investigadores, eso ya depende mucho de lo que queramos nosotros hacer, de nuestra labor profesional o de nuestra labor como investigador. Si queremos agilizar procesos en investigación, pues nos sirve el software libre. Por lo que les digo, el tema de licenciamiento es lo clave ahí. El tercero, les voy a mostrar algunas cosas desde mi experiencia. Voy a saltar de la presentación algunas cosas que tengo aquí en mi computador para mostrárselas como a grandes rasgos. Y por último, pues veremos como unas recomendaciones acerca de este tema de software libre, aunque en algunos momentos van a ver que mezclo también el hardware libre, que es otra tendencia que se está moviendo mucho. Entonces, básicamente es como los cuatro temas que vamos a trabajar en la presentación. Bueno. Listo, entonces vamos con la primera parte, que es la introducción. Bueno, inicialmente quería como mostrarles esta imagen, digamos, esta gráfica que nos dice, bueno, cómo está el software privado, digamos, típicamente el software privado, el que tiene licenciamiento, el que nosotros tenemos que comprar una licencia para usarlo, que está, digamos, a mano izquierda con, digamos, empresas digamos, que llevan mucho tiempo en el mercado o de bastante prestigio: Oracle, Microsoft, Adobe, Autodesk, VMware, cosas que usamos, empresas cuyo software los usamos generalmente siempre en lo que estamos haciendo, sea, digamos, como docentes, sea como investigadores en nuestra vida diaria. Entonces, a mano izquierda está esa gráfica. eh, y vemos que, digamos, se está estabilizando la cantidad sí, de dinero, si lo pueden llamar así, de ingresos que están generando estas empresas, ¿bien? Y a mano derecha, que aparece ahí con la flecha, tenemos, digamos, la parte de software libre que ha venido teniendo un crecimiento exponencial, generalmente en algo que le ha dado boom actualmente, digamos, es todo lo que tiene que ver con machine learning, bueno, eso es aprendizaje de máquina, o todo lo que tiene que ver con visión artificial,
bueno, ahorita inteligencia artificial, que es un tema que está como tocando mucho. Entonces, el software libre haya tenido mucha relevancia. Entonces, por eso se ha venido como disparando el uso de ese software libre. Por otro lado, digamos, esta es la primera imagen. En la segunda imagen aquí vemos, digamos, eh, como una tendencia acerca de cómo el software es usado, por ejemplo, en las elecciones, en la administración de elecciones, pero ahí es algo, sucede algo contrario a lo que nos muestra, digamos, acá. Entonces, mientras en la vida diaria o en la vida empresarial o como ingenieros, desarrolladores, etcétera, el software libre va incrementándose, aquí, digamos, los países ya en la parte pública de uso de software libre ya son un poquito más, no sé si reacios, pero un poco más van, sí, no lo aceptan tanto. Entonces, el 22%, digamos, incluido Colombia, que ahí está en el mapa, que fue algo que me sorprendió, pues está incorporando software libre, digamos, en el tema electoral. Pero la gran mayoría de países, el 64%, no están incluyendo esto. Entonces, allí digamos como, sí, como no sé si una dicotomía, si se puede llamar así, pero siempre hay un balance ahí entre lo que se usa en software libre versus lo que se usa con el software licenciado, ¿no? Entonces, quería iniciar como con esas dos imágenes de contexto. Bueno, ¿qué es el software libre? Realmente el software libre o OSS, actualmente lo están llamando FLOSS también, Free, Libre, Open Software. Realmente es un programa de computador o también actualmente dispositivos móviles en el que el código fuente está disponible para el público. eh, o sea que uno puede descargarlo y puede adaptarlo a algo. ¿Listo? Algunas características pues son la redistribución del software sin restricción. Claro que depende de las licencias, es decir, el software libre también tiene unos licenciamientos, pero no son los mismos licenciamientos que el software, digamos, privado. Sí, digamos, son un tipo de licencias más de tipo moral, si se puede llamar así, eh, en el quien hizo el software. Tenemos acceso al código fuente, que es algo importante. Podemos modificar ese código fuente que puede estar en cualquier lenguaje de programación, el que usted necesite, no puede ser algún, incluso puede ser también un dataset, que es un conjunto de datos para hacer algo. Hay muchos tipos, digamos, de códigos fuente. O también podemos hacer una redistribución de la versión modificada del software, es decir, yo cojo el código fuente original, modifico las cosas y genero una versión, sí, una nueva versión, pero pues tengo la posibilidad de redistribuirla. Pues realmente, digamos, ese movimiento de software libre comenzó como en los 70s, ya lleva bastante tiempo con el sistema operativo, digamos, Unix, eso ya es un poco más de historia. ¿Y por qué Unix? Porque Unix inicialmente, que es como la base de muchos sistemas Linux, tenía la posibilidad de ser modificado, eh, digamos, con cierta facilidad para hacer trabajo en diferentes máquinas. Entonces, inicialmente, si yo necesitaba ese sistema para trabajar en otra máquina, podía copiarlo y ponerlo allá a trabajar. Entonces, digamos que de ahí surge el movimiento de software libre, también en el MIT, también un poco con Stallman. Bueno, hay varios que han desarrollado mucho esta idea de software libre, pero eso ya es como un tema más de historia em, que otra cosa. Bien, ¿cuáles son las ventajas en general de software libre? Bueno, costos menores, que creo que es una de las primeras cosas a tener en cuenta. La flexibilidad. Flexibilidad es que yo, digamos, puedo coger ese software, puedo adaptarlo, puedo mejorarlo. Entonces eso, digamos, ese tipo de software puede ser más flexible versus uno que sea licenciado o bueno, que yo tenga que pagar por ese licenciamiento, porque generalmente los software que tienen licenciamientos más costosos, uno no tiene acceso a ningún tipo de código fuente, simplemente es la interfaz y uno interactúa con eso y ya. Entonces, el punto también es la flexibilidad, coger eso y poderlo adaptar. El tercero es la calidad y la escalabilidad. Em, Hay software que son muy buenos, por ejemplo, el caso de Linux en sus diferentes distribuciones, llámese Ubuntu, OpenSUSE.
Kubuntu, Red Hat, o etcétera, digamos, ya son estables, ¿sí? Entonces, digamos, son software que ya han sido probados durante tiempo, durante un bastante tiempo, ya digamos su calidad es bastante buena. Y la escalabilidad, bueno, que yo pueda coger ese software, modificar, hacer continuas actualizaciones, eso me lo permite hacer el software libre con relativa facilidad. Y la disponibilidad de soporte externo, em, digamos que lo importante siempre del software libre es que, o su base es que es desarrollado por voluntarios. Realmente, bueno, salvo en algunas excepciones que ya hay empresas que, em, digamos, contratan desarrolladores como en las versiones de Linux para poder hacer estas actualizaciones, pero mucho del software libre se mantiene a través de voluntarios que, digamos, dan su aporte a esto del software. Entonces, básicamente, esas son como las ventajas del OSS. En cuanto a las desventajas, porque pues todo no es perfecto, uno es los problemas de garantía. Ese sí es un problema que considero crítico, digamos, dependiendo de la licencia. Ahorita vamos a ver un poquito las licencias disponibles. Por ejemplo, la licencia MIT dice claramente eso, que no se hacen pues, responsables por la garantía del software. Eh, pues porque es desarrollado por voluntarios. Entonces ahí hay que tener como un poco cuidado con eso. Lo segundo que también considero, pues sí, crítico, que puede ser una debilidad en el software libre, son los flujos de información muy densos para los usuarios. ¿Cómo así? Generalmente la documentación del software, el cómo funciona, los detalles son a veces complejos de revisar, incluso la información a veces no es clara. Ese es un problema muy típico en el software libre, eh, que digamos, y es una debilidad. Lo tercero es información de uso poco accesible o disponible. Como les decía, la información hay veces cuando estos software se usan, salvo software que ya han sido desarrollados durante tiempo, que son software de universidades, que ya tienen un poco más de documentación, pero en general la información a veces de software de estos software son poco accesibles, ¿sí? Digamos, poco eh, no, entendibles incluso en algunos casos. Y lo cuarto es la rapidez en la actualización. Rapidez es que versus el software, digamos, privado licenciado que tiene actualizaciones continuas, como en el caso de Windows, que tiene a toda hora paquetes y nuevas actualizaciones y va evolucionando más rápido. A veces, digamos, los temas libres son un poco más altos voluntarios. Entonces la actualización puede ser un poco más lenta. Entonces son como las desventajas, digamos, del software libre. En cuanto a licencias, que era lo que les venía hablando, bueno, hay cuatro, aquí no les puse una, pero bueno, hay cuatro tipos de licencia. Una generalmente es la licencia MIT o licencia X. Yo puse unas partes en inglés como bien inicialmente el disclaimer, la parte de cómo se le entrega la licencia al usuario. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en cada una se dice, bueno, usted puede usar el software, por ejemplo, en la MIT, aquí en esta parte dice que uno puede usarla sin restricción, puede copiarla, puede modificarla, pero está sujeto uno a mantener como el copyright, digamos, quién fue el que lo hizo inicialmente. Digamos, originalmente fue producido por con tales cosas. Y segundo, pues que no hay una garantía, lo que les decía, que es lo que está aquí en mayúscula. O sea, el software es como es y no hay garantía de lo que pase. Entonces, esa es una. La otra es la BSD. También tiene como la misma lógica. Usted puede modificar, puede hacer redistribuciones, etcétera. Pero debe entonces tener, digamos, el copyright original, ¿sí? De ese software, de dónde se tomó, quiénes lo hicieron, ¿sí?
Y digamos, ese copyright se debe mantener también en todas las documentaciones que uno haga al respecto, ¿sí? O también la licencia Apache, que también va como por la misma idea de mantener bueno, mantener el copyright original y las distribuciones también tener ese copyright. Hay otra que es el Creative Commons, que normalmente lo usamos sobre todo también en temas de publicaciones, en el cual uno es libre de modificar también, libre de copiar el software, etcétera, pero estas son más enfocadas al software desde el lado de desarrolladores. ¿Listo? Como les decía, también está la Creative Commons. Bueno, ya pasando, eso es como un contexto rápidamente, ya pasando, digamos, a por qué es importante, bueno, por qué debemos usar, o qué es lo interesante de usar software libre como docentes o como investigadores. Eh, bueno, ahorita está tomando fuerza mucho algo también que es la educación abierta, sobre todo con esto de los OERs, que son los recursos educativos abiertos. Eh, Esos recursos educativos abiertos es, bueno, yo como estudiante, si soy un estudiante, podría entonces acceder a materiales educativos que los pudiera, sí, digamos, pudiera acceder a videos, pueda acceder a recursos, texto, aplicaciones que me permitan mejorar mi proceso educativo sin tener que, digamos, pagar algún tipo de cosa, ¿sí? Algún tipo de membresía, algún tipo de ese tipo de cosas. Y esos recursos están disponibles 7 por 24. Entonces, los OERs, que también fueron muy masificados con los MOOCs, que son estos cursos masivos, eh, se masificaron por ahí, entonces ha permitido, digamos, el auge de lo que se llama educación abierta. Sin embargo, retomando un poquito eso de los MOOCs, de los cursos masivos, uno de los problemas también que tienen los cursos masivos es la evaluación y la tasa de deserción. Em, digamos, estos cursos han permitido que mucha gente digamos, se adscriba, se inscriba en estos cursos y pueda aprender, pero también es cierto que la tasa de retención de estos cursos oscila entre el 15 al 24-25%. El resto de estudiantes también desertan. Entonces, ahí hay, bueno, hay que ver esto del movimiento libre también con detalle, pero bueno, es como la idea. Listo, entonces lo que les decía, nosotros podemos ver las cosas, o yo estoy parado en esta presentación desde el lado como docente y desde el lado como investigador. Ya el lado desarrollador, alguien podría decir, no, pues a mí me beneficia de pronto porque puedo agilizar cómo hago mis códigos, cómo los depuro, cómo los actualizo, cómo los pongo en marcha, etcétera. Pero ya desde el lado, bueno, desde el lado de docentes, uno, lo que les venía hablando, hay software que son extremadamente costosas sus licencias. Nosotros no tenemos acceso. Sí, digamos, sobre todo, por ejemplo, esos software de análisis de datos. Por ejemplo, si yo quiero una licencia personalizada, salvo lo que les decía, la universidad, algunas que las probé, pero si yo quiero una licencia personalizada de, no sé, en vivo, por ejemplo, una para mí, entonces es una licencia que vale de 200 a $1000, ¿sí? Entonces, bueno, no se sabe uno si pagar toda esa cantidad de dinero por eso. Em, o también software de análisis cualitativo, cuantitativo, SPSS, por ejemplo, que se usa mucho en estadística y matemática, MATLAB, que son software costosos, es un software de licenciamiento costoso a nivel de matemáticas. Pues una licencia no es asequible. Entonces, la idea como docente siempre es, y de hecho eso surge, digamos, las cosas surgen por eso, es, bueno, ¿qué versiones tenemos para que nuestros estudiantes también accedan libremente y uno también pueda acceder libre sin, o que el costo sea menor, porque los costos, bueno, $1000 por una licencia, no sé. Entonces, siempre uno está buscando algo, uno, para el beneficio estudiantil desde el lado docente, dos, para el lado como uno también de licenciamiento para adquirir este software y que las cosas funcionen bien. Entonces, ese es un punto. Otro punto es el de investigador.
digamos, si yo estoy adelantando mi investigación o si estoy haciendo mi tesis de maestría, mi tesis de doctorado, como se llame, em, inclusive las tesis que hacemos con estudiantes, eh, bueno, hay software que nos van a permitir hacer eso de pronto de manera más rápida, hacer un análisis de literatura más rápido, hacer un metaanálisis, si nos gusta ese tema de metaanálisis también más rápido, cosas de procesamiento del lenguaje natural, que es lo que se está manejando ahorita con ChatGPT y todas estas cosas. Entonces, eso nos permite como agilizar las cosas, tener métodos más objetivos, más robustos en nuestra investigación y que son comparables si yo usara un software con licencia privada, digamos. Sí, son comparables, son incomparables en calidad, si lo quieren ver así. Bueno, entonces lo que les venía diciendo uno, yo creo que parte todo de una iniciativa personal, ¿sí? Eh, lo que les decía, hay veces el software libre, el acercamiento al software libre a veces tiene sus peros, como dicen, eh, pero todo parte de la iniciativa personal, herramientas que le favorezcan a uno y que uno pueda explorar otro tipo de herramientas, no siempre las que a uno le están diciendo, ¿sí? Nosotros estamos de pronto, si se me permite el término, muy Microsofístico, sí, muy Microsoft, en el mundo muy Microsoft. No implica que eso sea malo, no implica que sí, no implica que Microsoft no tenga muy buenas herramientas, las tiene perfecto. Pero por otro lado, también la idea es explorar otras herramientas que nos ayuden a hacer cosas con estudiantes o a nivel profesional. Dos, mejorar los procesos investigativos. Lo que les digo, hay paquetes, por ejemplo, en R. R es un lenguaje estadístico que ya están hechos para hacer análisis de literatura, metaanálisis, o si nos gusta esa parte de estadística inferencial, entonces hay diferentes pruebas, ANOVA, t-test, bueno, en fin, Wilkinson, bueno, hay hartísimos test paquetes de test que ya los tienen listos. Entonces eso lo agiliza a uno, en vez de poderse hacerlo, ponerse uno a hacerlo manual, ¿no? También, digamos, cuando uno va a hacer documentos científicos, hay revistas que prefieren que uno entregue, por ejemplo, sus formatos en látex, no en Word, ¿sí? O cuando uno hace artículos con cosas matemáticas, se prefiere más usar, por ejemplo, látex, que ahorita hablamos un poquito de eso, que en otros formatos. Entonces, es mejorar también nuestros procesos investigativos y la rapidez con que se hace eso. Tercero, creo que el trabajo de investigación con estudiantes, el software libre permite hacer cosas de trabajo con estudiantes, trabajo colaborativo, si lo quieren llamar así. Pero también, bueno, desde mi perspectiva como ingeniero electrónico, el OSS se puede mezclar con hardware. Entonces uno puede investigar con los estudiantes en las dos cosas. Listo, en software y hardware y en la interacción entre ambos. Y bueno, lo que les decía de ciencia abierta, de educación abierta, que bueno, es el tema recurrente y como el tema eje de estas charlas que se van a tener. Sobre todo en la divulgación de prácticas, resultados de investigación, artículos que también eh, se prefiere ojalá que sean abiertos, que sean de acceso abierto, datasets, datasets, conjuntos de datos que yo, digamos, hice una investigación, recogí un conjunto de datos que ha sido validado durante un tiempo y yo puedo liberar esos datos que le puedan servir a otros. ¿Listo? Entonces, eso es importante. Yo pienso que la parte de educación abierta es importante en general y de ciencia de artes en general porque permite que otros puedan replicar y que otros puedan seguir investigando con base a lo que uno hace. Entonces eso es como importante. Entonces básicamente esos son como los cuatro, digamos, ejes de por qué usar el software libre. Bueno, no sé si haya preguntas, no sé si hay alguna pregunta de los asistentes hasta ahora o si vamos bien. Vamos a dejar nuestra sesión de preguntas al final para ir cerrando, ¿vale? Ah, ok, listo.
Bueno, ya desde mi experiencia, bueno, generalmente esto puede variar mucho, ¿no? Hay algunos que usarán otro software, usarán mejores software que los que estoy usando acá, o saben mucho más, digamos, de esto. Pero bueno, desde lo que yo he percibido, desde lo que yo he hecho, uno, bueno, desde mi experiencia en investigación, vamos a hablar ahorita un poquito de LaTeX, de LixDR, que son software que tiendo a manejar para hacer cosas de investigación, que nos pueden beneficiar. En cuanto a educación, en mis cursos, en algunos tiendo a usar Python porque yo les puedo pasar cosas a los estudiantes en Python y ellos los pueden replicar. Entonces, y pueden aprender con eso, ¿no? Las wiki, GitHub, que es un repositorio el más usado en software, muchos lo sabrán, y IoT, Industria 4.0. Y bueno, y también el software libre en cuanto a publicaciones. En OSHW, el que dice OSHW es hardware libre. Y bueno, lo que venimos hablando de software libre. Y bueno, también algo importante con esto de los software es listo. Digámoslo, cogí un software o hice un software y el punto también es cómo evaluar, ¿no? Porque yo puedo estar centrado en la visión, bueno, del usuario. Entonces, en mi caso, bueno, hice un software y lo puse en el aula de clase. Entonces, un tema importante es la evaluación, ¿sí? La evaluación del software, porque eso mide si el software es viable en primer lugar y si tiene algún tipo de impacto en lo que ellos hacen, los estudiantes. Entonces hay escalas como la UAT, que es la que se muestra ahí, o como la TAM, que es un modelo de aceptación de tecnología muy usado ya desde hace tiempo para medir eso. También, bueno, importante la evaluación es qué implicaciones en el usuario, ¿sí? ¿Cuáles son las implicaciones en el usuario? En su aprendizaje, estoy hablando de los estudiantes, autoeficacia, motivación, lo que queramos medir. Cada estudio educativo difiere de lo que uno quiere medir, ¿no? Hay unas veces que uno quiere medir qué tanto aprenden, qué tan motivados están, que si el software o la metodología puede reducir la ansiedad, puede reducir ciertas variables, algunas visibles, otras no. Bueno, eso depende del estudio. Y bueno, si el software puede contribuir a eso, si yo lo implemento, ¿no? O si yo uso un software también. O también está la evaluación ya centrada en lo técnico. Sí, digamos, en lo técnico yo hice un software, hice una programación en Python para que me hiciera una lista de los 100 artículos mejor citados en tal área. Entonces yo hice mi script, bueno, entonces entra en el rendimiento, en lo técnico, sí, funciona, recogió mis datos, ya, sí, es muy puntual. Y bueno, la evaluación nos permite como medir las implicaciones e impactos, entonces es como la idea en general. Bueno, mm, generalmente uno tiene como dos enfoques para hacer cosas, sobre todo, digamos, en lo investigativo, ¿no? Uno es el enfoque inductivo y el otro es como el enfoque deductivo, ¿no? Entonces, en un enfoque inductivo yo parto de los datos, de la experiencia. Digamos, yo estoy con mis estudiantes, digamos, durante varios semestres se viene dictando una materia y resulta que he notado un problema que pasa con mis estudiantes a nivel de aprendizaje en tal área. Mi idea entonces es hacer un software que pueda ayudar a mejorar em, digamos, esas cosas que yo detecté allá que tienen falencia. Entonces yo parto de la experiencia, parto de la voz de mis estudiantes y parto de ahí, de ese punto, y lo traslado hacia el software. Entonces es un enfoque como inductivo. O tengo un enfoque deductivo. El enfoque deductivo es tengo unas teorías, no estoy con datos de experiencia, sino parto de la teoría, parto de la investigación, quiero medir algo muy puntual y entonces uso el software o creo un software y ya. Sí, parto de la teoría hacia lo práctico o parto de la experiencia hacia el software. Digamos, son como dos enfoques generales. Hay otros, pero son como los que uno a veces usa, ¿no? O que más se usa uno a veces. Listo. Entonces, eh,
yo generalmente, a mí me gusta pararme desde el enfoque inductivo, no tanto desde el deductivo. Entonces, a veces detecto cosas que pasan en el aula y con eso me traslado al software. ¿Listo? Entonces, eh, ¿qué cosas, digamos, uno puede hacer? Voy a salirme un momentico de la presentación y les voy a mostrar aquí como rápido.